Hola, vamos a revisar el proceso de recuento de inventario y contabilización de inventario. Todas las empresas definen un periodo, usualmente el final del mes, para hacer un recuento de la mercancía física que tienen en sus inventarios y checar contra su contabilidad o contra el sistema para el manejo de inventarios que no haya desviaciones mayores y hacer los ajustes correspondientes. En SAP el proceso funciona como sigue. Nuestros almacenes inician con un ingreso de unas cantidades iniciales o saldos iniciales y son afectados de la siguiente manera. Por parte de las compras, pues tenemos un ingreso cuando hacemos entradas de mercancías o cuando registramos facturas de proveedor. Ahí le estamos sumando material a nuestros almacenes de materia prima por compras. Y tenemos salidas cuando hacemos devoluciones, que son para cancelar una entrada de mercancías, o cuando hacemos notas de crédito, que son para cancelar facturas. Ahí es cuando estamos restando material del inventario. Y por parte de las ventas, pues tenemos salidas del almacén de producto terminado, por ejemplo, cuando hacemos entregas de materiales o envíos de bodega y cuando hacemos facturas de clientes. Y tenemos ingresos cuando hacemos devoluciones para cancelar una entrega o envío de bodega. Y tenemos ingresos también cuando hacemos notas de crédito para cancelar alguna factura. También tenemos movimientos de inventario cuando hacemos la fabricación. Tenemos salida de los almacenes de materia prima y entrada a los almacenes de producto terminado. También tenemos operaciones de traslados entre almacenes. Ejemplo, cuando pasamos material de producto terminado al almacén de consignación para el control de las ventas de consignación, o en el caso de que se tenga compras de consignación, pues también hacemos traslados ahí entre almacenes. Y tenemos otro tipo de documentos que son las entradas, nosotros le llamamos entradas diversas de mercancía, que son aquellas entradas que no tienen un documento como tal. Por ejemplo, pudo haber sido una entrada porque se recibió una muestra de un proveedor y no tenemos una factura de compra, fue un obsequio del proveedor para probar el material. Entonces se hacen entradas de mercancía y tenemos salidas diversas de mercancía también, que son aquellas salidas en las cuales tampoco hay un documento que ampare dicha salida. Puede ser también puede ser que haya habido algún derrame de algún material o que alguna merma, entonces pues hace esa salida diversa de mercancías. Estos en sí son todos los movimientos que contempla un almacén. Si revisamos el proceso de ventas, el proceso de compras, el proceso de producción y el de consignación, tendremos muy claro todos estos tipos de movimiento, en qué momento se dan y cómo son las afectaciones que realizan sobre el sistema. Pero veamos ahora en SAP cómo es que se hace el control de este conteo del almacén. Dentro de SAP, en módulos, inventario, operaciones de stock, operaciones de recuento de inventario, recuento de inventario, tenemos esta pantalla en la cual nos va a permitir capturar nuestro recuento de inventario. Y bueno, en la parte superior tenemos la fecha y la hora del recuento, qué tipo de recuentos hay, cuántos tenemos. Bueno, pues tenemos recuentos simples, que son recuentos realizados por una sola persona, o podemos tener recuentos múltiples. Hay almacenes que son muy grandes y que van a ser contados por 3, 4, 5 personas,
y se van a repartir los materiales, a lo mejor una quinta parte, si son 5 personas, pues cada uno de ellos va a tener una quinta parte de los materiales y quieren tener el control de quién llevó, quién hizo qué conteos, pues entonces lo que hacemos es lo siguiente, decimos, vamos a hacer un recuento múltiple y va a ser realizado, vamos a ponerle 3 personas nada más. El primer usuario va a ser manager, que es con el que estoy firmado. Vamos a seleccionar un segundo usuario y vamos a seleccionar un tercer usuario. Le damos a actualizar. Y lo que sucede en la pantalla, si observan, es que ya tenemos aquí las columnas para cuánto es la cantidad contada para el primer usuario, para el segundo usuario y para el tercer usuario. De manera tal que cuando nosotros, aquí podemos agregar los artículos, vamos a seleccionar todas las materias primas que tenemos en el almacén de materia prima. Aquí no estamos obligados a un almacén en específico, podemos seleccionar varios al mismo tiempo. Realmente no hay una limitante en ese sentido. Pero bueno, vamos a seleccionar un grupo de artículos. Y entonces yo puedo decir aquí que del MPF 101 hasta el 225.97 los va a contar el primer usuario. Del 2607, que es el siguiente, hasta X número va a contar el segundo usuario, y del inmediato siguiente hasta el último va a contar el tercer usuario, y así tendríamos el conteo del almacén. O puede ser que yo diga que los 3 usuarios van a contar todos los materiales y al final vamos a tener que llegar a un consenso entre los 3 conteos. Entonces, bueno, aquí ya va a depender de cómo se quiera manejar el almacén, qué tanto tiempo se le quiera dedicar al proceso, pero bueno, SAP tiene la funcionalidad de permitirnos recuentos múltiples o conteos simples. Por ejemplo, si le damos aquí que nos cambie a un recuento simple, nos pregunta, como va a eliminar 2 de los usuarios, pues ¿cuál de los usuarios queremos dejar? Voy a decirle que me deje nada más al usuario manager, y entonces ya me deja todo como estaba, salvo que nada más me deja un espacio para vaciar la cantidad contada, porque le estoy indicando al sistema que solo va a contar una sola persona. ¿Ok? Vamos revisando aquí. Si yo le doy aquí a seleccionar artículos, yo puedo agregar o quitar artículos sin ningún problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no puedo incluir estos mismos artículos para este mismo almacén mientras tenga un inventario abierto, un recuento abierto. Entonces tengo que cerrar este inventario o concluirlo si es que quiero incluir esos materiales y esos almacenes en otro recuento. Y bueno, pues las columnas que tenemos, pues es la clave del artículo, la descripción del artículo, el almacén. Aquí tenemos esta columna fijar. Esta columna es interesante porque si yo le doy aquí para que me fije todos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evitar, al darle fijar, que se hagan operaciones de ventas, documentos de marketing involucrando estos materiales. O sea, voy digamos, a detener las transacciones de entrada y salida de estos materiales para que no se me afecte mi recuento. Entonces, hasta el momento en que yo le dé crear, en ese momento se van a liberar los materiales. Entonces, yo no voy a poder hacer ni entradas ni salidas de material con esos materiales involucrados. ¿Sí? Aquí en la parte baja, pues tenemos un botón que dice ajustar cantidades contadas. Por ejemplo, aquí tenemos una opción que dice copiar cantidad en almacén en la fecha de recuento, que lo que va a hacer es, aquí tenemos cuántos kilos o cuántas unidades de cada uno de los materiales tenemos en este almacén el día que estamos haciendo el recuento, y entonces si yo le digo que me copie esa cantidad en la fecha del recuento, que es acá,
pues me lo va a realizar y ya me marca todas como si estuvieran contadas. Y también el botón que dice establecido como no contadas, pues lo que hace es que me las pone todas en cero. Usualmente el proceso como tal, pues lo que hace la mayoría de las empresas es darle aquí en clic derecho, copiar tabla, se va en Excel, pegan esa tabla y hacen su conteo. Y sobre este conteo registran pues lo que fueron a contar físicamente. Vamos a suponer que aquí tenemos 785, aquí tenemos 1150, aquí tenemos .50, 15.850 y todos los demás los tenemos iguales. Cuando yo termine de hacer mi conteo, pues lo más simple es copiar estos valores, regresar a SAP y pegar esos valores, ¿no? De manera tal que eso me va a evitar tener que yo capturar todos los valores. O igual, por ejemplo, si no hay muchas diferencias, pues lo que podría hacer era ajustar cantidades contadas y decirle que me copiara todas las cantidades que había en almacén y luego nada más editar en las que había diferencias. ¿Por qué sí? Porque si ahorita que yo hice este registro de las diferencias, porque hay unas diferencias que me las marca en rojo y otras que me las marca en negro. Vamos a esperar un poquito a que termine de hacer la copia de los datos. Ya terminó de hacer la copia de los datos y aquí ya tenemos vaciado el conteo de nuestro inventario. Entonces podemos ver eh, cuántos kilos de material tenemos, ¿no? Y aquí bota una diferencia. ¿Por qué razón? Si aquí tenemos 791 kilos y la cantidad contada fueron 785, hay una diferencia de 6.9 kilos, pero esta diferencia la marca en negro y acá hay una diferencia de 0.96 a 0.50 y esta diferencia la marca en rojo. Esto se define en una parametrización del sistema que es a nivel de parametrizaciones de documento, lo podemos encontrar en módulos, gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones de documento. Y aquí seleccionamos y el documento que vamos a hacer es recuento de inventario. Y aquí nos dice resaltar filas con desviación mayor al 5%. Entonces, aquí la cantidad de producto que teníamos era 0.96 y lo que tenemos es 0.50, es casi un 40% de diferencia, por eso nos lo marca en rojo. En este caso de 791.9 a 785 es menor a ese 5%, por eso no lo marca en negro. Si aquí le ponemos una cantidad mayor, como 700, por ejemplo, la diferencia ya no la va a marcar en rojo. Entonces, dependiendo qué tan estricto o qué tan normal sea una variación entre lo contado y lo físico en un almacén, nosotros podemos jugar con ese parámetro para que nos marque, nos resalte en rojo o en negro ciertas diferencias. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que ya aquí ya revisamos y pues estas variaciones, vamos a ponerle que eran 750, que estas variaciones pues son normales. Nada más tenemos variaciones en 4 materiales, entonces lo único que vamos a hacer es vamos a darle crear. Este movimiento del recuento de inventario
no nos genera ninguna contabilización ni nada. Lo único que realiza es el registro de la cuenta del inventario. Las personas encargadas de la parte financiera son las que van a hacer esos asientos contables relativos a este inventario, y las opciones que tienen pues es entrar a este mismo recuento de inventario y darle aquí al botón que dice copiar a contabilización de stocks. Aquí nos muestra ya la contabilización de stocks con esos valores, o nos podemos abrir esta misma ventana de la contabilización de stocks, decirle que vamos a crear una nueva y decirle usar el botón de la parte inferior derecha que dice copiar desde recuento de inventario, y entonces aquí nos salen todos los recuentos que tenemos pendientes o abiertos. Entonces yo ya puedo seleccionar mi recuento y decirle que me jale toda la información. Entonces aquí en el recuento del inventario, pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí nos dice cuánta es la cantidad en almacén, cuánto es la cantidad contada, y aquí ya se nos refleja en dinero cuánto es ese porcentaje de desviación. Aquí nos refleja en porcentaje y en precio. Y podemos definir una fuente del precio dependiendo si lo queremos por costo del artículo, por el último precio determinado o por alguna lista de precios en particular. En este caso, bueno, pues lo más común es usarlo por costo del artículo, y aquí podemos definir aquí no las tenía activas, las cuentas, qué cuentas contables queremos que nos afecte cuando grabemos este recuento de inventario. Entonces, usualmente, pues es una cuenta de variaciones de inventario. En este caso, pues es un almacén de materia prima. Entonces, la cuenta sería variaciones de inventario de materia prima. Entonces, bueno, aquí ya tenemos a cuánto va a ascender más o menos nuestra variación. De repente los contadores dicen, oye, pues esta cantidad es muy importante, o son 14,000 pesos, entonces no puedo dejarla pasar así. Revisen perfectamente qué pasó y dame un fundamento mayor para poder yo autorizar esa merma o esa diferencia, ¿no? Entonces se puede estacionar este recuento tanto tiempo como se quiera hasta que se aclaren esas situaciones, ¿no? Vamos a suponer que si se quiere, pues entonces lo que se hace es se cancela el recuento, la contabilización, perdón, y se vuelve a ir al recuento, y posiblemente ya había faltado hacer una entrega de componentes en algún material, o a lo mejor alguna entrega de componentes la hicieron doble, y entonces, bueno, pues se hace algún proceso de desmonte para reconciliar las cantidades, y a lo mejor ya aquí ya no son 750, sino que son 770, y ya la diferencia es menor. Bueno, pues lo único que hacemos es vamos al recuento, vaciamos nuestra diferencia y le damos a actualizar. Y entonces volvemos a ir a inventario, operaciones de stock, operaciones de recuento, contabilización, y le decimos que nos copie desde el recuento. Y ya nos va a jalar la modificación que se realizó. Ahora la diferencia ya no son 14,000, sino son 7,000, y entonces podríamos decir que ya consideramos esta cantidad como dentro de lo normal. Entonces ya podemos proceder a hacer el asiento. Aquí tenemos este botón de presentación preliminar del asiento. Si queremos ver cuál va a ser la afectación contable, bueno, pues le podemos dar clic ahí y bueno, ahorita nos va a pedir, como estamos sacando materiales aquí teníamos en almacén 791 y tenemos 770, entonces va a sacar 21 kilos de ese material, del
el siguiente va a sacar 50 kilos. Una vez que ya hicimos toda la entrada y salida de los lotes, dependiendo de los movimientos que vamos a hacer en el almacén, de entrada y salida, podemos dar en el botón de la presentación preliminar del asiento y lo que va a mostrarnos es el asiento contable que va a ser almacén de materia prima contra variaciones y variaciones contra almacén, dependiendo si es entrada o salida de los materiales. Entonces, una vez que realizamos esto, si ya nuestro asiento contable está correcto, pues lo único que nos queda es crear y concluimos el proceso de nuestro inventario mensual. Este proceso, bueno, pues se va a repetir por cada uno de los almacenes que nosotros manejamos en el sistema y pues la ventaja es que ya ahora no, en las versiones anteriores como la 882 por ejemplo, no teníamos un documento como tal de recuento de inventario que se quedara grabado y ahora ya lo tenemos. Gracias.